Me presento, Carolina Pastén Valenzuela, actriz de formación también, vengo del sector, pero actualmente trabajo en el Ministerio y la Secretaría de Artes Escénicas. Como bien adelantaba Bono, yo estoy a cargo de coordinar el Consejo Nacional de Artes Escénicas. Y vengo también para que podamos todas y todos entender qué significa tener un Consejo de Artes Escénicas. También, como bien adelantaba el Ceremi, desde que tenemos una ley ha cambiado el foco del trabajo de las artes escénicas desde la institucionalidad, porque la ley tiene mandatos con los que hay que cumplir y además la ley ahora tiene 6 disciplinas a las cuales hay que atender. Por lo tanto, se ha vuelto un desafío tanto para las regiones, para las seremías y para los artistas en general, y para la misma Secretaría es un desafío, porque, como bien decía el Ceremi, antes se festejaban los días pero como ahora la ley tiene que atender a 6 disciplinas, tenemos que tener una mirada más transversal de las artes escénicas y poder trabajar de manera transversal y en pos de un desarrollo de las artes escénicas a nivel local. El trabajo que hace el Consejo es un trabajo a largo, mediano y largo plazo. No es un trabajo para tener resultados a fin de año, sino que es un trabajo de desarrollo. Y yo les voy a ahora contar un poco en qué consiste el tener una ley, qué es la Secretaría y cuál es el trabajo que desarrolla el Consejo. Como les decía Carlos, yo voy a hacer toda la presentación. La idea es que ustedes puedan tomar nota de cualquier duda que tengan para que después la podamos conversar, nos sentamos más juntitos, en redondito, nos vemos las caras, nos conocemos de dónde vienen, de qué sector son, y ahí entramos en un diálogo más directo con las y los consejeros que están presentes ahora, que prontamente se los voy a presentar. Primero que todo, entender qué es la Secretaría de Artes Escénicas. Esta Secretaría nace al alero de la ley, ¿ok? La Ley 21.175 es la ley y es la última ley que se ha promulgado. Está a punto, bueno, ya anunciamos la de artesanía, la de artes visuales viene, pero en este momento la última que teníamos promulgada es la de arte escénica. ¿Y cuál es la relevancia de esta ley? Que nace a partir de las bases. Se genera una plataforma de artes escénicas. Yo sé que hay algunos que manejan esta información, pero a mí me gusta repasarla porque la idea es que todas y todos tengamos la misma información, porque esta es la génesis. El 2014 se reúne una plataforma de artes escénicas de distintos agentes, de distintos lugares, para generar una propuesta de ley. Este es un trabajo que toma 3 años, donde agentes recorrieron el país, se reunieron con distintas agrupaciones, gremios, organizaciones y generan un borrador de ley que el 2017 entra como proyecto de ley al Congreso. 2 años después se aprueba en junio del 2019 y a partir de esa fecha tenemos la 4ª ley sectorial. Mucha gente del sector se alegró mucho de tener ley, pero no sabemos qué implica tener una ley, ¿verdad? Tenemos una ley y también importante saber dónde esta Secretaría, que es la que administra la ley y el fondo, se ubica en el mapa. El Ministerio, también sé que hay gente que lo maneja, pero importante tenerlo bien claro. El Ministerio se divide en 2 subsecretarías. Y nosotros vamos por la línea amarilla, ¿verdad? Nosotros estamos en la Subsecretaría de las Culturas, las Artes, y está la Subsecretaría del Patrimonio. Dentro de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes hay 3 departamentos programáticos, ¿ya? Porque también están los de soporte, administración, pero los programáticos son 3, que es Departamento de Fomento, Departamento de Ciudadanía y Departamento de Educación. Esto también es muy importante que lo sepan los agentes de artes escénicas, porque cada uno de estos departamentos se cruza con las artes escénicas. Se cruza con las artes escénicas, pero con un foco distinto. Artes escénicas en la educación, artes escénicas en trabajo más ciudadano, y lo que nosotros estamos es en el fomento a las artes escénicas, ¿ya? Y dentro del Departamento de Fomento tenemos 5 secretarías, y esto también es muy bueno que lo recuerden. Está la Secretaría del Fondar.
Fondar cobija todas las artes, las disciplinas que no tienen ley. Nosotros antiguamente éramos Fondar, porque no teníamos ley. Y como la ley es relativamente nueva, nosotros aún le seguimos llamando Fondar a nuestros fondos. Pero nosotros no somos Fondar, somos fondos de artes escénicas, ¿ya? Y si bien tenemos súper inculcado el Fondar, es importante que sepamos la diferencia, porque ya ha pasado que a veces se extiende cuando están abiertas las líneas de concurso, a veces se extiende el Fondar y dicen, se extendió el Fondar, tenemos más tiempo, pero el Fondo de Artes Escénicas no se ha extendido. Por lo tanto, no somos nosotros, y eso es muy bueno que lo empecemos a manejar como de lenguaje. No somos Fondar, somos fondos de artes escénicas. Y las 4 secretarías que vemos, Secretaría de Arte Escénica, del libro, de la música y del audiovisual, todas tienen una ley y se rigen por esta ley, ¿ya? Eso para que entendamos la estructura. ¿Qué crea la Ley de Artes Escénicas? Crea 3 pilares fundamentales. El Fondo de Artes Escénicas, que el fondo es el gran fondo de recursos, que no solamente es el concurso regular, las líneas del concurso, no, es el fondo, ahí va todo, todo. El Consejo Nacional de Artes Escénicas, que junto a la Secretaría administra este fondo, y el Premio a las Artes Escénicas Nacionales, Presidente de la República. Esas 3 cosas mandata la ley, ¿de acuerdo? La Secretaría de Artes Escénicas, entonces, es en el fondo, es la unidad técnica que administra el fondo, que tiene el secretario ejecutivo, que encabeza esta secretaría, y la secretaría es un equipo grande que además trabaja de la mano con el órgano colegiado, que es el Consejo Nacional de Artes Escénicas, y trabajan en conjunto dentro de esta estructura. La Secretaría tiene el secretario ejecutivo, que vela por la administración, la correcta administración del fondo, y tenemos 4 divisiones relevantes dentro de las materias que se trabajan en el fondo. Uno es el concurso regular, el que nosotros le llamamos Fondar, el que está en las líneas de concurso, que generalmente es el más conocido, lo que más se postula. Concurso regular, están los programas nacionales, dentro de lo que están los planes regionales también, están las circulaciones nacionales, ahí les voy a dar más el detalle. Luego tenemos los programas sectoriales, que esto no existía, esto se generó justamente por esta figura de que ahora trabajamos para el sector de las artes escénicas, no por disciplina. Y los programas internacionales, ¿ya? Esos son los 4 como pilares cabeza de la Secretaría. Y en transversal tenemos lo que es participación, que es donde está el Consejo de Artes Escénicas, donde estoy yo trabajando, y esta instancia está enmarcada en lo que es participación. Esta difusión y comunicación, que sin eso, que es transversal, tampoco no tendríamos idea de cuándo abren los fondos y todo, también es un área muy relevante, y la gestión administrativa, que es la que permite que salgan los concursos, las RECs y todo lo que se ayuda a materializar ya la gestión administrativa y de recursos económicos. ¿Qué disciplinas y sectores atendemos? Lo que está en azul son las 6 disciplinas que mandata la ley, ¿verdad? Teatro, circo, danza, títeres, narración oral y ópera. Pero además tenemos 2 sectores que son transversales, que es el diseño escénico y la gestión cultural. Y, por supuesto, estas que son transversales se cruzan con las 6 disciplinas, y aquí tienen un poquito el detalle de cómo se conforma el consejo. Tenemos una presidenta, que es la subsecretaria de las Artes, tenemos un representante de diseño, uno de ópera. Como verán, tenemos 3 disciplinas que tienen 2 representantes, que es el circo, el teatro y la danza, porque son las disciplinas más antiguas, por decirlo así, son con las que ha trabajado históricamente el Ministerio, son las que tienen mayor desarrollo justamente porque son las que se vienen trabajando hace mucho más tiempo, y las otras disciplinas pasaban a ser como hermanos chicos del teatro, por ejemplo. Pero ya no es así. Ahora cada disciplina se ha ganado su lugar con esta ley. Entonces,
Como les decía, las más antiguas tienen 2 representantes porque también como son más grandes, el circo tiene circo de tradición familiar, tiene circo contemporáneo, la danza tiene un abanico enorme de danzas, el teatro igual, teatro de calle, teatro de musical, teatro de cámara, teatro... entonces también dirección, interpretación, por eso se requiere mayor representatividad. Y en las nuevas disciplinas que entran a la ley tenemos un representante, tenemos diseño escénico, ópera, tenemos representante del Mineduc, un representante de los premios nacionales, el secretario ejecutivo, que es el quien, si bien la subsecretaria preside, el secretario ejecutivo lleva la mesa de trabajo, representante de la academia, representante de los títeres, de cultores, gestores y narración oral. En total son 16 personas que se sientan en una mesa a tomar decisiones. Todo movimiento de recurso que se genera a partir del Fondo de Artes Escénicas pasa por el Consejo Nacional de Artes Escénicas. El Consejo es absolutamente vinculante y es eso lo que nos reúne, la necesidad de que ustedes sepan que existe un consejo que es representante de la sociedad civil y tiene derecho a voz y a voto. Y es lo que hace mucho tiempo se requería en la institucionalidad para que no sean funcionarios públicos los que tomen decisiones por cosas que las expertices las tienen otras personas. Y ahora esas voces, esas expertices son las que están tomando decisión en la mesa y por eso también es importante que ustedes los conozcan, las conozcan, para que se puedan hacer parte de esta toma de decisiones. Las funciones y atribuciones del Consejo, yo aquí solamente les puse que se encuentran en el artículo 3 de la ley, para que lo puedan revisar, porque son varios puntos y no quería hacer la tarea de estarles leyendo uno por uno. Además, así los quiero invitar para que revisen la ley, que está dentro de nuestro minisitio. Yo les voy a dejar el link para que revisen las atribuciones que tiene el Consejo, porque si bien el Consejo tiene la facultad y es vinculante en la toma de decisiones, esa toma de decisiones tiene que condecirse con la ley, con el reglamento y con las políticas que prontamente van a salir. Las políticas que prontamente van a salir, que se hizo ya un proceso anterior, las políticas son directrices que nos permiten dar cumplimiento a esta ley, ¿ya? Entonces ahí le dejo, ahí está el artículo 3 de la ley, para quienes quieran saber el detalle pueden ir a la ley y ver eso. Esta lámina es muy importante. Yo primero les mostré, ¿verdad?, la estructura. Voy a retroceder. Esta estructura, estos 4 pilares de temas que trabaja la Secretaría, pero si bien esta estructura de 4 pilares de temas específicos, esta lámina lo divide en cuáles de estos temas son fomento, cuáles de estos temas son desarrollo y cuáles de estos temas son participación. Es decir, fomento es apoyar y empujar e impulsar para que el artista pueda generar su trabajo. Desarrollo es más profundo, por eso también la introducción que teníamos en inicio. Ustedes acá verán que tenemos en fomento, está el concurso regular con todas sus líneas, están las artes escénicas itinerantes regionales, como fomento, fomentar la circulación de obra. Están la asignación directa de postulación, que también ya les voy a explicar de qué se trata la asignación directa. Y aquí tenemos 3 iniciativas y planes estratégicos que están financiados por la asignación directa. Eso es lo que tiene que ver con fomento. Luego, ¿qué tiene que ver con desarrollo? La puesta en valor. Los premios Presidente de la República. Está por ley también la necesidad de generar un plan de archivos, que también se enmarcaría dentro de lo que es puesta en valor. Tenemos estrategias sectoriales, donde las estrategias sectoriales han nacido hace poco para, por sobre todo, ayudar al desarrollo de las disciplinas que están como más bajito, ¿ya? Tenemos que ir equilibrando también el trabajo de nuestros artistas escénicos. Bueno, plan de archivos, perdón, aquí el plan de archivos está en lo sectorial y también está trabajando en bases para pedagogías en artes escénicas,
para festivales y encuentros en establecimientos educacionales. Tenemos las estrategias internacionales que ahí están detalladas, estrategias nacionales, pero ¿qué es lo importante de todo esto? Como ustedes verán, en cada uno de los cuadritos, en la letra chica, está el Consejo. ¿Qué hace el Consejo en todo eso? Toma las decisiones, revisa la información, la Secretaría le hace una propuesta, se discute. El Consejo tenemos trabajos todas las semanas, martes y jueves nos reunimos en comisiones de trabajo de cómo vamos a ver el plan regional este año. Ya tenemos esta idea, no, pero el año pasado no funcionó esto, entonces vamos a cambiar acá. Hay toda una toma de decisiones en todo lo que se propone a financiar desde el Fondo de Artes Escénicas. Entonces, ¿por qué yo les muestro esto? Porque el Consejo está en todo, ¿ya? Toda decisión pasa por ahí. Y voy a ser súper majadera para que realmente nos demos cuenta de la relevancia que existe en lograr tener un diálogo constante y en el tiempo con este órgano colegiado. Y lo que nos invita hoy es para ver cómo hacemos localmente para mantener y sostener este diálogo de manera que las decisiones que tome el Consejo sean coherentes con las necesidades locales. Acá para explicarles, en la ley hay un ítem en el artículo 43 del reglamento de ley que habla de asignación directa. Asignación directa no significa que yo tengo un proyecto súper bueno y voy al Consejo, se lo presento, tiene todo, indiscutiblemente es bueno, tiene mediación, da un montón de empleabilidad, todo bueno, pero el Consejo, por más bueno que sea ese proyecto, no puede entregarle plata porque el proyecto es muy bueno, porque andan dando vuelta muchos proyectos buenos, ¿ya? Y no alcanzaría la plata para poder decir, me encanta, hazlo, es un buen proyecto. No, la asignación directa, y ahí siempre vamos a la ley. Todo lo que se haga se enmarca en la ley, en el reglamento, o sea, no hay nada que se pueda mover, ninguna decisión que se pueda tomar que no esté resguardada por estos instrumentos. Por eso también es bueno que de alguna manera se puedan familiarizar. A veces es un poco difícil, pero también por eso generamos estas instancias para poder hacérselas un poquito más amigables. Asignación directa, vamos a poner los lentes porque tengo la letra muy chiquitita en el computador. La postulación a los ámbitos de financiamiento efectuadas a través de asignación directa se harán mediante presentación de propuestas a convocatorias que respondan a las líneas estratégicas definidas por el Consejo, las que deberán ser de alguna de las señaladas en el artículo 27 del presente reglamento y no podrán en total superar el 20% de los recursos del fondo. Entonces, la ley dice, por ejemplo, necesitamos trabajar con festivales de trayectoria, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? Esto se crea al alero del Consejo, al alero de la ley, con ese 20% que solamente podemos utilizar para asignación directa y se generan planes estratégicos. ¿Qué significa crear una línea específica para festivales de trayectoria? Significa descomprimir el concurso regular para que los festivales de menos trayectoria no tengan que competir con los monstruos de festivales que llevan 30 años, 40 años. Entonces es un plan estratégico. ¿Por qué? Porque está direccionado a un perfil súper específico. Para diseñar ese perfil específico, ¿qué hizo la Secretaría? ¿Qué hizo el Consejo? Convocó a compañías de trayectoria. Nos reunimos, compañía de trayectoria. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué creen que es compañía de trayectoria? ¿Cuántos años creen? ¿20, 30, 25? ¿Qué creen? O sea, el diálogo no fue unilateral que nosotros dijimos, la compañía de trayectoria son estos años. No, se le preguntó a las compañías de trayectoria para en conjunto definir cuántos años van a ser trayectoria. ¿Qué es una compañía? Es la persona que partió y es el director que llama elencos distintos todos los años. Es una compañía que un mínimo de integrantes ha perdurado en el tiempo. Bueno, todas esas dudas que nos salieron a nosotros, que les sale el Consejo, fueron dialogadas con las bases para recién hacer esta bajada de las bases de esta línea estratégica y específica.
Plan regional de fomento, lo mismo, que es lo que habló Ceremi al inicio, que habló Carlos Bonomines al inicio. Un plan regional de fomento, ¿cómo hacemos para que se genere un desarrollo regional a nivel artes escénicas, no solo disciplinar? Si ustedes se dan cuenta, cada de estas iniciativas va ligada al artículo 27 y al numeral del reglamento, ¿ya? Y apoyo a las compañías y elencos estables. Lo mismo, descomprimir el concurso regular para que no exista una competencia entre las nuevas compañías con compañías que ya tienen una musculatura mucho más fuerte, que llevan años de trayectoria. Entonces, se diseña un plan específico para estos apoyos. A veces ha salido compañías, pero yo no puedo postular a esta compañía, a esta línea, porque por a veces motivo. No, porque no todas las líneas son para todos. Ahora se está trabajando de esa manera, justamente para ir separando y no se genere una competitividad injusta. Entonces, por eso no todo es para todos. De esa manera estamos trabajando ahí, para descomprimir. Eso es asignación directa y estos 3 planes estratégicos ya nos ocupan el 20% del total del fondo. Y esto también, insisto, el Consejo fue quien terminó de definir las bases junto con la Secretaría. Además, desde que tenemos Consejo, desde que tenemos ley, de que tenemos mandatos para hacer cumplir esta ley, se han creado estos 6 también trabajos estratégicos que tienen que ver. Las asistencias internacionales, se está generando un trabajo súper importante en el tema de internacionalización. Primero se hizo un plan de internacionalización que ha permitido que los agentes cuenten con esta herramienta para saber cuál es la ruta para yo poder internacionalizar mi trabajo. Además, se generó una línea de asistencias de delegaciones internacionales que viajan, pero que también viajan de manera estratégica, que si yo voy a una feria internacional, no voy sola, sino que voy con el proyecto de 3 compañías más y mi rol es ser un agente articulador en el extranjero con otras compañías. Eso también se está trabajando. Residencias internacionales también es una línea que no existía y que se está trabajando para que agentes puedan ir generar un trabajo de proceso en instituciones, organizaciones, sitios de residencia. Eso fue todo un desafío administrativamente también, porque la ley habla de obra. Imagínense dialogar con el departamento jurídico, hablar de residencia. ¿Qué es eso? Es obra. Entramos, ya que es obra. Entonces era todo una vuelta para definir qué obra y qué departamento jurídico pudiera entender la necesidad de este trabajo de residencias que se está llevando a cabo ya hace mucho tiempo y que es una de las modalidades más ricas para tener una concentración de creación. Sabemos que es muy difícil contar con tiempo concentrado de creación entre los horarios, las agendas de todo el mundo. Esta es una modalidad que permite un buen trabajo grupal, concentrado y de desarrollo también, porque uno va generando, va investigando de alguna manera. Después, algo nuevo y también muy interesante que se generó fue el desarrollo disciplinar del Plan Estratégico de Narración Oral y Títeres. Hace como 20 años tenemos la muestra de dramaturgia, tenemos los encuentros coreográficos, porque sabíamos que eran como lo más fuerte que teníamos, y así como existe esto en danza, en teatro, nace la necesidad de hacerlo en títeres y narración oral también. Sabemos que estas disciplinas, por la falta de práctica, de concursabilidad, porque son disciplinas más solitarias, por así decirlo, quizás iban en desmedro, como con la práctica de los fondos. Entonces, por supuesto, con la representación de los consejeros de ambas disciplinas, se generó un trabajo, se consultó a las bases y se empezó a generar un diseño para este plan. Este año ambos se abrieron, ya se llevó a cabo el de narración oral, prontamente abre el de títeres, ahora en noviembre, y por supuesto es piloto, porque es primera vez que lo vamos a hacer y va a ser un aprendizaje también para el Consejo, para analizar, porque tomamos decisiones, se pensó mucho, pero la práctica es la que finalmente nos va a dar la razón.
Entonces quizá yo decir, en realidad debimos hacerlo por una macrozona, o por región, o por, no sé, ahí el escenario nos va a ir dando la razón o la no razón para ir mejorando el trabajo. Y tenemos el fomento al arte y la educación. Piensen que solo estos 6 más los 3 anteriores son cosas que han nacido al alero de la ley del Consejo, que muchas veces como que no se ve, es como no han hecho nada, incluso el mismo Consejo a veces sentía no hemos hecho nada, después cuando recapitulan se dan cuenta todo lo que se ha hecho, pero los procesos son lentos, entonces se empiezan a ver a posterior. Por mucho tiempo, dentro de los diagnósticos y demandas históricas que hemos tenido en el sector a lo largo del país, ha existido la necesidad del fomento de la arte en la educación, tanto del trabajo con los establecimientos educacionales, como festivales educacionales. Entonces, no es que no se haya estado escuchando, se sabía esta necesidad, pero que había que ver cómo concretarlo, y ahí la ley también vino a apoyar, porque la ley mandata esto. Entonces ya tenemos algo súper concreto de qué tomarnos para hacerlo, y no son cosas que se me ocurrió porque es súper choro. No, estoy basada en la ley, entonces instalo, nos basamos en experiencias ya existentes y se arma un modelo. Y también es un modelo que va a ser un plan piloto este año. Y también es un modelo que vamos a tener que revisar, y que también es súper importante el feedback de las bases para saber lo que hay que mejorar, ¿ya? En este tema de fomento a la arte y la educación se generó una apertura de una convocatoria para festivales y encuentros en establecimientos educacionales, y que también nosotros lo estamos trabajando paulatinamente, ya que el plan de archivos, o sea, imagínense la cantidad de capas que tienen los archivos de arte escénica: vestuarios, afiches, fotografías, prensa. O sea, y además de la diversidad de archivos, es cómo se resguarda esto. O sea, que el ministerio, por supuesto, no va a arrendar unas bodegas para poder hacer un archivo. Entonces, el primer paso es contar con un plan de archivo, externalizar un plan de archivo que sea una guía para ver cómo ir avanzando, tanto desde el ministerio como para impulsar en las bases, en las universidades, de cómo poder ir reuniendo. Ahora todo está súper digital, pero qué hermoso tener todos esos afiches de antaño, los flyers, un montón de cositas, vestuarios, escenografías. Hay un universo maravilloso en las artes escénicas, en las artes vivas, que se podrían trabajar en archivo. Entonces vamos a empezar a incursionar cómo abordamos este enorme universo de archivo para poder responder a lo que nos mandata la ley, y no solo la ley, sino que lo pide el sector, y la disciplina pide que podamos tener un resguardo de esto. En estas láminas yo les hago un poquito un resumen de estas mismas 6 iniciativas mencionadas anteriormente, de qué se trata, ¿no? Ahí para que puedan ver cuál es la intención de cada una de estas iniciativas, y sobre todo la importancia de entender que ninguna de estas iniciativas existiría sin la discusión con el Consejo para llevarlas a cabo. Esta presentación es bien cortita. Yo les quiero dejar ahora estas 3 links muy importantes. Quise hacer cortita la presentación porque lo relevante de esto va a ser dialogar con los consejeros, porque yo les decía que la idea de esto es cómo hacernos para no soltarnos de alguna manera, cómo hacemos para que el Consejo sepa sus necesidades. Entonces el Consejo, que los consejeros son, un día ustedes estaban ahí sentados escuchándome y al día siguiente están en una mesa tomando decisiones. El Consejo son agentes de las artes escénicas que fueron nominados para que representen al sector. Entonces no son gente que viene como de instituciones ni nada. Para el Consejo ha sido todo un desafío también comprender las lógicas de la institucionalidad. El primer consejo llegó con un corazón, quería cambiarlo todo y límpido, arte escénica. Ustedes saben cómo somos los de arte escénica. De repente, pum, hay una ley.
hay una ley, tenemos que sujetarnos a esa ley, y se dieron cuenta que no era llegar y mover, la plata, pero ya en este tiempo, en este año, y con el consejo, y este es el segundo consejo, los consejos duran 2 años, este es el segundo consejo que tenemos, y ya cada vez más se ha ido entendiendo la lógica, y la misión es que también nuestras bases puedan entender esas lógicas de trabajo. La única manera que el Consejo pueda hacer bien su trabajo es teniendo el feedback con las bases. Entonces, si bien hay una resistencia a organizarse, a las mesas o a muchos encuentros, sabemos que los estamos súper diagnosticados, o sea, años diagnosticándonos y como que no pasa nada con los diagnósticos. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que esos diagnósticos sí han sido recogidos y son diagnósticos que se consideran, porque ahora sí tenemos un órgano vinculante que puede tomar decisiones y no queda solamente en escucharles. Oh, sí, pucha, qué pena, necesitamos esto, sí, necesitamos esto. Y lo necesitamos, sí, en todo el país, qué pena, qué falta. Ya, ahora tenemos un órgano que va a decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde partimos? Y hay un montón de cosas que no son tan fáciles porque tienen que ver con articulación con otros ministerios, con otras institucionalidades, con gobiernos regionales, con municipios. Y hay todo un tema que no es tan fácil. Por eso el trabajo con el Consejo es a mediano o largo plazo. Y también aquí un poco el mensaje es, para hacerse parte de la toma de decisiones y la gobernanza dentro del mundo de la cultura, es querer aportar a un cambio profundo. Es querer aportar a cambios que yo en 10 años más voy a ver esos cambios. No es un cambio para fin de mes, es para ver que el sector se mejore, ¿ya? Es un trabajo un poquito más lento, pero más de fondo. Y está empezando, pero hablábamos ahora en el almuerzo con los colegas, 10 años son 2 administraciones y media. Tampoco es tanto, ¿me entienden? Entonces, por eso, pero es con esa mirada. Claramente esto en 2 años ya tenemos estos cambios que yo les acabo de mostrar. O sea, son 9 planes estratégicos, disciplinares, que se han creado en 2 años y que están saliendo ahora y que están favoreciendo a públicos más específicos y que la idea es que ustedes se puedan hacer parte, ver qué canales podemos tener localmente para articularse, porque tampoco es rol de la institucionalidad ni del Consejo decirle, tienen que armar una mesa, porque a lo mejor a la región no le funcionan las mesas, a lo mejor le funciona la mesa a danza, pero a los títeres no les funciona la mesa, pero a lo mejor los títeres tienen otra manera de organizarse. Pero el tema es que cada uno que se organice como sea en sus disciplinas, pero que logremos llegar a tener una voz sectorial. Porque es importante que sepamos eso, cada vez más el trabajo desde la institucionalidad va a ser sectorial, porque con los recursos es muy difícil poder atender como se debería a cada una de las disciplinas, ¿ya? Entonces por eso estamos viendo cosas que les sumen a todos. Les dejo estos sitios porque en el primer link está nuestro pequeño sitio. Ahí van a encontrar la ley, reglamento, quiénes son sus consejeras y consejeros, con su pequeña biografía, las actas del consejo e información varia. El segundo link es para que ustedes hagan cualquier consulta que necesiten. Los funcionarios tenemos 72 horas para responder esto. Se responde sí o sí, ¿ya? Así que no duden de este canal, del tipo que sea, ¿ya? Y también les dejé el Instagram de nuestra secretaría, que es donde estamos constantemente subiendo información, actualizando fondos, charlas, relevando los proyectos que son financiados por el fondo, etcétera. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por venir y nos vemos en redondito después del café. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.